Bueno, entonces tenemos acá el punto que estamos revisando, pago por cesión de bienes. Es una institución jurídica en virtud del cual un deudor civil no comerciante, el deudor civil entonces, un deudor que está regulado por el derecho civil. Un deudor comerciante estaría regulado por el derecho comercial, Código de Comercio. En estado de insolvencia, en una situación de imposibilidad de pagar o de seguir pagando, de seguir cumpliendo con la prestación, ofrece pagar la obligación pendiente con todos sus bienes a favor de sus acreedores. Esto es lo que estamos revisando, ¿no? 1437. (1437) dice de la cesión de bienes. Noción: cuando el deudor no comerciante se halle imposibilitado de pagar las deudas que tiene contraídas, puede hacer la cesión de todos sus bienes en favor de sus acreedores. 1438. Clases de cesión. La cesión puede ser voluntaria o judicial. Parágrafo 2. La cesión voluntaria es un convenio por el cual el deudor encarga a sus acreedores o a alguno de ellos liquidar y repartir sus bienes entre sí para la satisfacción de los créditos que no ha podido pagar. Se exige esta por las disposiciones de los contratos en general. O sea, acuerdos de partes, se va a suscribir acuerdos, ¿no? Esta liquidación, repartición de bienes. La cesión judicial, dice 3, es el beneficio concedida por la ley al deudor insolvente y de buena fe, permitiéndole hacer abandono de sus bienes a sus acreedores, no obstante cualquier convenio en contrario. Se rige por las reglas que se indican en los artículos siguientes. 1439. Excepción. La cesión de bienes no comprende los bienes inembargables. No puedo yo disponer, pues, como deudor de la totalidad, habíamos visto, porque hay ciertos bienes que están en la calidad de ser inembargables. Los acreedores, aceptación o rechazo, los acreedores no pueden rehusar la cesión sino en los casos previstos por la ley. Muy bien, a ver, volvemos acá a leer un poco. Estos son los requisitos. Tiene que ser un deudor no comerciante, es decir, un deudor civil. Debe ser un deudor que ha caído en insolvencia. Solo tiene sus bienes para cubrir sus obligaciones, que son mayores a su activo. Debe haber una pluralidad de acreedores, es decir, más de 3 acreedores. Debe comprender la totalidad de los bienes del deudor, que hemos dicho que no incluyen los bienes inembargables. La cesión voluntaria, también que ya lo hemos leído, es el deudor de buena fe que convoca una reunión a sus acreedores y les comunica su insolvencia. Y les ofrece entregar todos sus bienes que posee para pagar la obligación. Entre los efectos estaría acá, 1441. Dice, parágrafo 1. La cesión no transmite a los acreedores la propiedad de los bienes, sino solo su administración, mientras esos bienes puedan venderse. Entonces, no se está entregando como forma de pago los bienes. Se están administrando para que se lo lleven a vender. 2. La cesión abre el concurso de acreedores por no haberse podido llegar a la celebración de un contrato.
Es decir, que no se ha llegado a un acuerdo. Y por tal procedimiento, las sumas obtenidas de la venta de los bienes se distribuyen a pros data de forma proporcional a todos, ¿no?, entre los acreedores, a menos que existan motivos legítimos de preferencia. ¿A quién la preferencia es eso, ¿no? ¿A quién se le paga primero? 3. El deudor no puede realizar actos de disposición ni otros sobre los bienes cedidos. 4. Si los bienes resultaren insuficientes para responder a todas las obligaciones, los que el deudor adquiera posteriormente serán cedidos también hasta cubrir los saldos insolutos, los saldos que no se han pagado. Todo esto, estimados, lo que estamos leyendo acá, se mueve bajo el concepto de cesión voluntaria extrajudicial. Retractación. Mientras los bienes no hayan sido subastados, puede el deudor retractarse de la cesión y recobrarlos, estos bienes, pagando a sus acreedores. Si es que encontrara un medio de financiamiento para pagar sus obligaciones, entonces podría recuperar estos bienes. 1443. Medios fraudulentos. Si en la cesión el deudor ha ocultado algunos bienes, los acreedores pueden exigir la entrega de ellos. 2. Si con los actos fraudulentos el deudor causa daño, a alguno de sus acreedores debe resarcirle sin perjuicio de la responsabilidad penal en su caso. Podría ser estafa. Muy bien, esta es la cesión voluntaria regulada por el Código Civil. Ahora vamos a ver la cesión judicial. Y esto es bien amplio, vamos a avanzar, yo creo que alcanzaremos la mitad. A ver, veamos. Cesión judicial. La cesión judicial es aquella facultad conferida al deudor o a los acreedores, cualquiera de ellos, ¿no?, para acudir a los órganos jurisdiccionales, es decir, a juzgados ante el juez, y tomar o entregar la totalidad de sus bienes del deudor, entre paréntesis, sin tomar en cuenta los bienes inembargables, para que sean subastadas y con su producto se paguen a los acreedores de acuerdo con sus privilegios y garantías que tuvieran. Bien, esta es la ley 439 del Código Procesal Civil. Aquí empiezan el título 6, procesos concursales. Bien, procesos concursales, disposiciones generales, concepto y clases. Estos procesos concursales ya son judiciales. A ver, concepto y clases. Parágrafo 1. El proceso concursal procede en los casos en que la o el deudor no comerciante se encontrare en estado de cesación de pagos. Dice que ya no está pudiendo pagar sus obligaciones. 2. El proceso concursal judicial, ¿no?, cesión de bienes judicial, es necesario o también llamado voluntario, a diferencia del voluntario extrajudicial, ¿no? Esto ya es ante el juez. No nos vamos a confundir con aquello, ¿no? A ver, veamos, ¿qué dice acá?
Eh, Empezamos con aquí, sesión judicial a instancia de los deudores. Esto es cuando el deudor inicia o el deudor ofrece, se presenta ante el juez y ofrece sus bienes. Es llamado también proceso concursal voluntario. Es cuando el deudor, ante la negativa de sus acreedores, porque no quieren participar, ¿no?, de la sesión voluntaria extrajudicial, acude al juez y ofrece pagar con la totalidad de sus bienes, entregando todos sus bienes. En este caso debe adjuntar la lista de sus acreedores, el monto y fecha de vencimiento, otra lista de la totalidad de sus bienes. El juez ordenará notificar a los acreedores y dictar sentencia de grados y preferidos. Vamos a ver, entonces al proceso concursal voluntario. El parágrafo 4 del artículo 432. Proceso concursal voluntario. Dice que será promovido por la o el deudor. Proceso concursal voluntario la promueve el deudor que es de buena fe, que se encuentra en un estado de insolvencia. En este caso, que desee hacer cesión de bienes, tuviere o no juicios ejecutivos pendientes, cuando existieren 3 o más acreedores. 3 o más acreedores, no se olvide. 3 o más acreedores. Este es el proceso concursal voluntario, promovido por el deudor. Listo, luego vamos a ver aquí la sustanciación. Muy bien. Bueno, vamos a ver primero. Listo, ahí tenemos la sesión judicial a instancia de los deudores, proceso concursal, en este caso es voluntario. La sesión judicial. Esta es la sesión judicial a instancia de los acreedores. También es llamado, en este caso, proceso concursal necesario. Es cuando los acreedores acuden ante el juez con sus títulos ejecutivos en proceso ejecutivo. Solicitan la entrega de todos los bienes del deudor insolvente, adjuntando la lista de los acreedores. Ahí vamos a ver, Código Procesal Civil, parágrafo 3, artículo 432. El proceso concursal necesario será promovido cuando 3 o más acreedores hubieren iniciado procesos ejecutivos. O sea, se han iniciado procesos en base a títulos ejecutivos. Esa es la característica, ¿no? Los procesos ejecutivos se inician porque hay previamente un título ejecutivo. Bueno, se lo llama título ejecutivo, estimados, aquel documento probatorio fehaciente idóneo que demuestra la existencia de una obligación. Puede ser un contrato con reconocimiento de firmas. En nuestro caso, en materia civil, será lo más relevante, ¿no? Un contrato con reconocimiento de firmas. Será promovido entonces cuando 3 o más acreedores hubieran iniciado procesos ejecutivos para el cobro de sus créditos a una o un deudor y no existieran bienes suficientes para cubrir las obligaciones.
En este caso, los acreedores están solicitando, ¿no?, este pago. Bueno, vayamos a ver un poco el Código Procesal Civil. El 433 nos dice universalidad. Ambos procesos, ya sea voluntario o necesario, son universales. ¿A qué se refiere con universales? Comprenderán todas las deudas y bienes de la parte concursada, excepto los bienes inembargables. O sea, que es la totalidad del patrimonio. Por eso dice universales. No solamente es un bien, es la totalidad de los bienes que tiene el deudor, sobre el que se va a decaer esa lista de acreedores. Ya son universales entonces. 2. Se acumularán al proceso concursal todos los procesos ejecutivos y de ejecución coactiva de sumas de dinero, sustanciados en el mismo juzgado o en otros, en estado en que se encontrare. Bueno, acá implícitamente está hablando, ¿no?, de proceso ejecutivo y proceso coactivo. A ver, le explico un poco un resumen. El proceso ejecutivo hemos dicho que es un proceso judicial que procede por la existencia de un título ejecutivo que es prueba idónea, indiscutible, de la existencia de una obligación, a lo cual se va a sustanciar un proceso más directo, corto, se lo llamaba sumario, y rápido, ¿no?, proceso ejecutivo. En cambio, el proceso coactivo es también algo similar. Está en base a un documento idóneo que demuestra la existencia de la obligación, parecido al ejecutivo, con la diferencia de que en el proceso de ejecución coactiva se denuncia al proceso ejecutivo, por lo tanto, es una suma de dinero, no hay lugar a dudas, se presenta la demanda, el juez admite y ordena inmediatamente ya su cumplimiento y la ejecución. Ya no hay tiempo probatorio, ya no se sigue la formalidad que se considere. ¿Listo? Esos puntos, esos detalles que ustedes también lo verán después. Capítulo segundo. Procedimiento de los concursos. ¿Cuál es el procedimiento? Acá dice demanda. Parágrafo 1. El concurso necesario podrá ser promovido por cualquier acreedor que acredite los requisitos previstos por el artículo 432, parágrafo 3. Este es el concurso necesario. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos? Están acá. El parágrafo 3. El proceso concursal necesario será promovido cuando 3 o más acreedores hubieran iniciado procesos ejecutivos para el cobro de sus créditos a una o un deudor y no existieran bienes suficientes para cubrir las obligaciones. Entonces vamos a ir a recaer sobre todos los bienes. ¿Listo? Bueno, 2. Si la deudora o el deudor en estado de insolvencia hubiere promovido proceso concurso voluntario, formulará protesta expresa de hacer entrega física de sus bienes, acompañando 2 listas juradas. Entonces estamos en la parte de la demanda. A ver, vamos a graficar. Ya vamos a iniciar nuestro gráfico, nuestro esquema, nuestro flujograma de este procedimiento. La primera parte es la demanda. Esta demanda puede estar iniciada, hemos dicho, por los acreedores
acreedores en procesos ejecutivos. Muy bien. También podrá estar promovido por el deudor con dos listas de sus bienes y acreedores. Esto es lo que estamos viendo. Concurso necesario, entonces hay procesos ejecutivos que se están desenvolviendo, así que presentamos solicitud de entrega de todos sus bienes por parte de la autoridad judicial hacia los acreedores. Dos, si la deudora o el deudor en estado de insolvencia hubiere promovido concurso voluntario, formulará protesta expresa de hacer entrega física de sus bienes. Es decir, que va a manifestar que está entregando sus bienes, acompañando dos listas juradas. Una consignando la nómina de sus acreedores, con mención de sus nombres, domicilios, relación de los créditos, intereses, estado de cuenta, garantías y existencia de ejecución forzosa de alguno de ellos, y otra que comprenderá una relación detallada de sus bienes y derechos, incluyendo los inembargables también. Se toma en cuenta cuáles son. Pero claro que estos inembargables no se los va a entregar. Documentos que justifiquen el derecho, registros, ubicación, superficie, estado físico, valor estimado y otros datos que fueren necesarios. Listo, aquí no hemos anotado con dos listas juradas. Con dos listas juradas de sus bienes. Número uno, podemos ponerlo así. Número uno, de sus bienes. Y número dos, y acreedores. Esa situación de juramento es para que se considere claro que no está mintiendo o que está de mala fe excluyendo a alguno de sus acreedores. Listo, vamos al parágrafo tercero. Si el cumplimiento de estos requisitos, sin el cumplimiento de estos requisitos, la demanda será rechazada en forma inmediata. No procede entonces de lo esperado. Listo, no se olvide, el parágrafo tercero dice, el proceso concursal necesario será promovido cuando 3 o más acreedores hubieren iniciado procesos ejecutivos para el cobro de sus créditos a una o un deudor y no existieran bienes suficientes para cubrir las obligaciones. Entonces nos reunimos, nos acumulamos dentro de una solicitud de proceso concursal necesario. Y ahí viene otra vez, promovido por cualquier acreedor. Cualquier acreedor puede solicitar que en la competencia del juzgado donde está ventilándose el procedimiento, se vaya a convocar a los demás acreedores para entrar al concurso necesario. ¿Sí? Concurso voluntario ya está acá. Adjunta el deudor dos listas con juramento, lista de sus acreedores y lista de sus bienes, más, bueno, ahí no estamos especificando nuestro esquema, con el valor estimado, la condición
los documentos de propiedad de los bienes que estuvieran con esto, ¿no? Para demostrar, claro, que todo esto le es de titularidad, ¿no? del deudor. Vamos al 435, admisión y medidas previas. Vamos a ir acá. Presentada la demanda, un primer paso muy positivo que nos puede suceder es que la demanda sea admitida. Aquí vamos a la admisión. Admisión, demanda. Significa que el juez ya ha revisado nuestra demanda y que cumple con los requisitos respectivos. Entonces se admite. Dice el parágrafo 1, admitido el concurso, la autoridad judicial dispondrá. ¿Qué es lo que va a disponer el juez? Número 1, el traslado a la parte deudora o a la parte acreedora respectivamente, ¿no? Si fuera, obviamente, el deudor quien está presentando la demanda, entonces vamos a hacer el traslado a los acreedores. Y si son los acreedores que están promoviendo esto, entonces harán el traslado a la parte deudora. En su caso, mediante edictos, si es que no se conociera el domicilio de algún acreedor o del mismo deudor. En este último, prevendrán las o los acreedores que quienes comparezcan después de celebrada la junta tomarán el concurso en el estado en que se halle. Los edictos, bueno, son publicaciones, ¿no? Por periódico a nivel de circulación nacional, en el que se va a citar, comunicar a cualquier otro acreedor que exista, que no se le esté tomando en cuenta. Si no se enterara, el proceso avanza y se añade después, bueno, tiene que mantenerse todo lo actuado y continuará en el estado del proceso en que sea. Entonces, ¿qué es lo que viene? Miren, más sencillito. Lo que viene a continuación es el traslado. Admisión de la demanda, entonces, bueno, vamos al traslado. Traslado a la otra parte, ya sea deudor o acreedor. Dos, la acumulación de todos los procesos ejecutivos y de ejecución coactiva de sumas de dinero pendientes en el mismo o en otros juzgados. Se va a pedir la acumulación de todos los procesos ejecutivos. Esto es cuando el acreedor o los acreedores han promovido el concurso no necesario. Traslado a la otra parte. También puede ser, vamos a notar, ordena acumulación. Acumulación de los demás procesos en el concurso necesario. La acumulación, estimados estudiantes, es una figura jurídica procesal
Como su nombre lo dice, se van a acumular, se van a reunir en un solo juzgado los otros procesos ejecutivos que se estén realizando, ¿no?, en contra del deudor. Habíamos dicho que esta situación es cuando hay 3 o más acreedores. Pues puede ser que un acreedor ya haya iniciado un proceso judicial en otro juzgado y otro en otro juzgado. Así que el deudor se da cuenta de que no va a alcanzar el dinero, no va a alcanzar los bienes. Así que presentamos memorial, en este caso de demanda de concurso necesario para que pueda acumularse, ¿no?, todo el actuado dentro de un juzgado nada más. Esa es la acumulación. Acumulación de los demás procesos en el concurso necesario. Si es voluntario, no se olviden, no procede esto porque no estamos acumulando. Estamos más bien convocando el deudor a iniciar una demanda, entonces hay que convocar a sus acreedores. Bien, acumulación. 3, también se van a emitir medidas cautelares. Bueno, medidas cautelares para preservar los bienes, el crédito de la o el deudor y el control de su correspondencia para ese fin. También entonces se emite medidas cautelares. Mire que en materia civil tenemos también medidas cautelares. Pero esto no es detención preventiva, ¿no? Nos referimos al patrimonio. Medidas cautelares, que puedo notar ahí tal vez patrimoniales, porque tienen que ver con el patrimonio. No estamos hablando, reitero, de que vamos a detenerlo. Admisión de la demanda, tiene el traslado, medidas cautelares, acumulación. Con la admisión de la demanda. La admisión de la demanda, estimados, también deben entender lo que es un auto, ¿no? Auto de admisión de demanda, es decir, es una resolución judicial que admite la demanda y se ordena junto con la admisión traslado a la otra parte, dar a conocer lo que se está actuando a la otra parte, medidas cautelares patrimoniales, la acumulación de los demás procesos en el concurso necesario. ¿Listo? 4. La designación de síndico provisorio, quien una vez notificado y previa aceptación procederá a levantar inventario de los bienes y derechos de la parte concursada, constituyéndose en depositario de los mismos. Este síndico, estimados, es a nuestro entender como un representante de los acreedores. Es un representante de los acreedores. Este se encargará entonces de levantar un inventario de los bienes de la parte concursada, o sea, del deudor, y él será el depositario quien va, por ejemplo, custodiar los bienes que haya, puede ser mercadería y otros, ¿no? Designación entonces de síndico provisorio. Y lo vamos a colocar. Todo esto estamos todavía con el auto, con la resolución de admisión de la demanda. Nombramiento de síndico provisional. Síndico provisional para inventario y custodio. Custodio de los bienes, ¿no?
para levantar inventario y también haga custodia de los bienes que son del deudor, ¿no? Luego, bueno, es síndico provisional, porque luego se va a nombrar entre esa reunión que haya entre los acreedores, quién va a ser el síndico, ¿no? O sea, se va a ejercer pues un nombramiento democrático, ¿no? Que ayude a que todos estén de acuerdo. ¿Listo? 5. La intimación a la o el deudor para que presente y entregue los documentos en relación a los créditos y los bienes en un plazo no mayor de 10 días. En cuanto a los bienes, la intimación será bajo conminatoria de desapoderamiento. Le vamos a explicar qué es esto. También entonces se presenta una intimación. Intimación es como una orden, ¿no?, que se le hace al deudor. ¿Para qué? Intimación al deudor para presentar documentos bajo apercibimiento de desapoderamiento. El desapoderamiento es la situación en la que los bienes serán tomados con el uso de la fuerza, ¿no? En este caso fuerza pública. Si digamos hay un inmueble, entonces tiene que entregar los documentos de este inmueble, y si es que no lo hace, vamos a pedir a la fuerza pública que este inmueble pues ya sea entregado, ¿no? Esos documentos, ¿no? Se hallan el domicilio, se encuentran estos documentos, ¿no?, de propiedad. Intimación. Todo esto está con el auto de admisión, si se da cuenta. Pero un detalle, ¿no? Esta intimación es en el concurso necesario. Esto sucede en el concurso necesario, porque en el concurso voluntario es el deudor, ¿no?, quien está entregando de forma pues voluntaria y no se está rehusando. En el concurso necesario, promovido por los acreedores, entonces se le intima, se le comunica al deudor que tiene que entregar los documentos. 6. La transferencia a nombre de la autoridad judicial del concurso del producto de remates realizados y cualquier depósito efectuado por la o el deudor en otros juzgados. Bueno, si es que ya se hubiera iniciado algunas medidas ejecutivas, o sea, ya se han vendido bienes, ya se hubieran realizado estas situaciones, entonces este dinero tiene que entregarse a la titularidad del juzgado, ¿no?, quien está conociendo la causa de este proceso concursal. Bueno, sería en el necesario también. Porque en el necesario es que se está, bueno, estoy acomodando un poquito para que entre todo, sea más claro. Listo, bueno, así con calma y delicadeza ustedes tienen que estudiar, ¿no?, los procedimientos de acá del Código Procesal, pero también del penal y cualquier otro procedimiento, ¿no?, que haya.
Hemos dicho transferencia. Entonces tenemos acá una transferencia. Transferencia de sumas de dinero obtenidos por ejecución de otros juzgados. Esto es en el concurso necesario. Reiteramos, ¿no? Esto es en el concurso necesario. Lo anotaremos. Porque los acreedores han estado ya en un proceso ejecutivo, ¿no? Nombramiento de 5. ¿Listo? ¿Qué más? Dice 7. Convocatoria a junta de acreedores, señalando al efecto día y hora para dentro de 30 días computables a partir de la publicación del último edicto. Va a haber una convocatoria a junta de acreedores. La inasistencia de las o los acreedores convocados no suspenderá la junta. Las o los inasistentes tomarán la causa en el estado en que se encuentre y serán apercibidos por su inasistencia. Bien, convocatoria entonces a junta de acreedores. Convocatoria a junta de acreedores. Dentro de 30 días. Convocatoria a junta de acreedores dentro de 30 días. Listo, espero que se esté entendiendo. Todo esto es con el auto de admisión de la demanda. Se admite, muy bien, el juez dirá, se admite la presente demanda, cosas en traslado a la parte contraria, al deudor tal o a los demás acreedores en los juzgados respectivos. También va a haber publicaciones, eso no hemos notado, traslado a la otra parte, y publicaciones o edictos. Edictos. Se va a determinar la aplicación de medidas cautelares patrimoniales. También la transferencia de sumas de dinero obtenidos por ejecución de otros juzgados en el concurso necesario. Se va a hacer una convocatoria a junta de acreedores dentro de 30 días. Va a haber una intimación al deudor para presentar documentos en el concurso necesario. Nombramiento de síndico provisional para inventario y custodio. Acumulación de los demás procesos en el concurso necesario. Todo esto se resuelve, se va a manifestar con la admisión de la demanda. ¿Listo? A ver, 2. Admitido el concurso, se harán exigibles todas las deudas, aun las que no tuvieran plazo vencido, así como las sujetas a condición
y cesará el curso de los intereses. Habíamos dicho que, estimados, el plazo es muy determinante, no está a favor del deudor. No le podemos exigir al deudor mientras no se cumpla el plazo determinado o la condición respectiva. Pero en este caso dice que una vez que se admite el concurso, el efecto que produce es que hace exigibles todas las deudas. O sea, todas las deudas se van a ahora exigir, todas van a tener ya el elemento de garantía, responsabilidad, haltung, porque el juez con la admisión la está convirtiendo, entre comillas, todas las deudas, todas las obligaciones en exigibles. ¿Ya? Entonces es un efecto importante, ¿no? Las deudas se vuelven exigibles entonces. Y voy acomodando todavía un poco más. Bueno, a ver, vamos a ver enseguida lo voy a añadir esto. 3, la admisión del concurso, del proceso concursal no suspenderá el pago que la o el adjudicatario de un determinado bien rematado en proceso ejecutivo o de ejecución coactiva de sumas de dinero debe efectuar en el plazo legal dentro del mismo. Tampoco la resolución que podría sobrevenir por el remate efectuado y la adjudicación correspondiente. Ya, si es que se está pagando, digamos, ¿no? Si has rematado un bien, hemos dicho, en otro juzgado, se está pagando, entonces eso no se suspende. Se va a obtener el dinero y luego ya viene el dinero a acumularse, ¿no? A ver, listo. Esto lo voy a cambiar así, mira. Medidas cautelares, acá. Traslado a otra parte, hemos dicho. Aquí vamos a ver de que todas las deudas se hacen exigibles. Todas las deudas se hacen exigibles. Traslado a la otra parte y edictos. Ya, esto diríamos que sería lo más relevante. Una vez que se hace el traslado, entonces viene la siguiente parte que es la contestación. Contestación. La contestación. El 436. La o el deudor en el concurso necesario, o las o los acreedores en el concurso voluntario, responderán a la demanda en el término de 15 días computables a partir de su citación o en su caso desde la fecha del último edicto. Entonces, contestación en 15 días. El deudor o acreedor. Acreedores, ¿no? La contestación. Bien, parágrafo 2. A tiempo de responder
o contestar la demanda, perdón, la parte concursada podrá proponer acuerdo a sus acreedores para fijar plazos y condiciones que posibiliten el cumplimiento de las obligaciones. Puede proponer, ¿no? Ofertar algunas formas de pago. Esta misma facultad se hará extensiva a la o el deudor cesionario. Es cuando el concurso voluntario, ¿no? En ocasión de plantearse la demanda. Bueno, cuando el deudor está presentando la demanda, concurso voluntario, ya ofrecen, ¿no? Dice, bueno, estos son los bienes, de aquí voy a pagar allá, a este deudor, a esta deuda. Ya hace, ¿no? Ya comunica, ¿no? Esos plazos y condiciones. Pero si es en el concurso necesario, promovido por los acreedores, entonces el deudor que ha sido citado podrá contestar de ese modo. Tengo estos bienes, entonces ofrezco pagar de esta manera. Las proposiciones se considerarán y resolverán en la Junta de Acreedores. En la Junta de Acreedores se va a considerar, se va a tomar en cuenta todo este ofrecimiento que haga, ¿no? El deudor al momento de contestar. O que el deudor ya ha presentado al momento de presentar la demanda. 437. Improcedencia de la rebeldía. La declaratoria de rebeldía no se admite en el proceso concursal. ¿Qué es la rebeldía? Es aquella declaración a una de las partes por no presentarse después de su legal citación, no se presenta ante el juzgado. Muy bien. Estos puntos, claro, son materia procesal que ustedes en su momento lo estarán viendo, revisando con detenimiento, con calma, con paciencia. 438. Oposición al concurso. En el concurso necesario, cuando el deudor lo promueve, ¿no es cierto? La o el deudor queda legitimado. Concurso necesario es promovido por los acreedores, ¿no? Los acreedores entonces promueven el concurso. La o el deudor queda legitimado para oponerse. O sea, el deudor puede oponerse a la declaración del mismo a tiempo de contestar la demanda. Entonces, contestación en 15 días, el deudor acreedor. Puede ser que el deudor contesta y se opone. Deudor contesta y se opone. Tiene esa potestad, ¿no? Acá dice, ¿no? Está legitimado para oponerse a la declaración del mismo a tiempo de contestar la demanda. Y en el voluntario, cuando el deudor presenta, ¿no?, la demanda, las o los acreedores en igual oportunidad. Pues pueden oponerse, ¿no? Deudor con, bueno, aquí vamos a, deudor o acreedores contestan, y bueno, podemos más claro, ¿no? Pueden oponerse. Contestan y pueden oponerse. Están legitimados para poder oponerse. Listo. Parágrafo 2. Admitido el concurso
y citada la parte acreedora, las demás resoluciones serán notificadas en la Secretaría del Juzgado. Esto es un concurso voluntario. Cuando ya presenta el deudor la demanda, se hace el traslado a los acreedores, se los cita, todas las demás resoluciones se van a presentar en el juzgado. O sea que cualquier acreedor tendrá que presentarse a conocer, pues en juzgado, las resoluciones. Esto también, estimados, es para agilizar, ¿no?, en cierta manera el procedimiento, porque si digamos fueran 20 acreedores en una hipótesis, ¿no?, tendríamos que citar a los 20, ¿no? Continuaríamos el proceso, bueno, hay que citar a los 20, luego tenemos que citar a los 20. Realmente sería algo muy moroso. Por lo tanto, las resoluciones serán notificadas ya en Secretaría del Juzgado directamente, o sea que tienen el deber ya las partes de presentarse ante el juzgado y conocer las resoluciones, las determinaciones que se efectúen. Muy bien. 3. Las oposiciones al concurso se tramitarán sin suspensión del concurso, conforme al procedimiento extraordinario. Entonces, deudor y acreedores contestan, pueden oponerse. Si hay oposición, se resuelve como proceso extraordinario. Las oposiciones se resuelven como proceso extraordinario. Es también una clase de proceso, ¿no?, sin suspender el concurso. Las oposiciones entonces se resuelven como proceso extraordinario sin suspender el concurso. Tendrá algunos motivos, ¿no?, para no aceptar, ¿no?, rechazar este concurso. En la audiencia, la autoridad judicial instará a las partes a la conciliación y si esta no fuere posible, escuchando a las partes, dictará resolución. Bueno, acá nos está adelantando ya un poco, ¿no?, esto. Va a haber una audiencia, contestación, señalamiento de audiencia. Entonces, en la audiencia instará a las partes a la conciliación para que puedan llegar a un acuerdo. En este caso ya no se seguiría, si es que llegan a un acuerdo, ya no se seguiría la sesión. Se buscaría, por ejemplo, que con estos bienes puedan entregarse, ¿no?, como formas de pago a los respectivos acreedores. Escuchando a las partes, dictará resolución. Perdón, estamos acá. Perdón, estamos mal. Corrijo, estamos acá. ¿Ya? Estamos acá. Señalamiento de audiencia. En audiencia buscarán una conciliación, que llegue a un acuerdo. Si no, bueno, se llega a una resolución. La resolución que es rechazar en la oposición. Aquí va a haber resolución, señalamiento de audiencia, resolución. No sería una sentencia, ¿no?
tenemos resolución. En primer lugar, que rechace la oposición. Resolución que rechazare la oposición, que rechazan. Puede ser una resolución que rechaza la oposición. En este caso será apelable en efecto devolutivo. Va a haber acá una posibilidad de apelación. En efecto devolutivo quiere decir que se va ante juez superior, pero que no va a suspenderse, ¿no? La prosecución del proceso. Apelación con o en efecto devolutivo. Apelación en efecto devolutivo. Si es que no está de acuerdo, ¿no? Si rechaza la oposición, dice yo voy a apelar, bueno, en efecto devolutivo puede apelarse, ¿no? En tanto la que la declare probada, si declara, ¿no? Probada, resolución, y la vamos a colocar. Esta es una resolución que declara probada la oposición. En este caso puede también apelarse. Pero ya de distinta manera, ¿no? Apelación en efecto suspensivo. En efecto suspensivo, por lo tanto, este es devolutivo, no se olvida. Apelación en efecto devolutivo, se sube el proceso a juez superior para su resolución y el proceso continúa dentro del juzgado. En cambio, en este caso, si lo declara aprobado, ¿no? La oposición, entonces, en efecto suspensivo se apela, se sube el procedimiento a juez superior y el proceso se suspende hasta que se resuelva en juez superior la respectiva situación, ¿no? Que determine, ya puede ser confirmando la resolución o también, bueno, rechazando, ¿no? La resolución dada en primera instancia. Listo, veremos este parágrafo más. La resolución revocatoria del concurso, una vez ejecutoriada, dejará las cosas en el estado anterior de la declaración. Los procesos acumulados serán devueltos a su juzgado de origen y seguirán su proceso o su curso, imponiéndose costas y costos a quien o quienes hubieran promovido la acción concursal. En ambos casos, el juez no superior, vamos a hacerlo diferente, en ambos casos, en apelación con efecto devolutivo, o con efecto suspensivo, puede llegar, ¿no? El juez superior a determinar, dice, la revocatoria, mire, revocatoria. Resolución, bueno, revocatoria de juez superior nos dice que
Una vez ejecutoriada, o sea, una vez que ya no tenga más recurso, todo vuelve a lo anterior, ¿no? Los procesos que se han acumulado, pues vuelven a sus juzgados, imponiéndose costos para quien haya promovido este concurso. Es revocatoria entonces de juez superior, se vuelven los procesos a sus juzgados. Esto es en el concurso necesario, ¿no? Promovido por los acreedores. Bueno, mire, es largo, ¿no? El procedimiento del proceso concursal que estamos viendo. Algunas cosas se van a ir aclarando, ¿no? A medida que usted avance en la materia de procedimiento civil, ¿no? En su momento. Bueno, ya viene la junta de acreedores, informe del síndico, todas estas reuniones, ¿no? ¿Quién es el síndico? Estado de llegados y preferidos, distribución de pago a acreedores, carta de solvencia. Mire, todo este procedimiento es parte, ¿no? Del proceso concursal. Listo, bueno, estaremos viendo un poco más en nuestra siguiente clase.